Bueno, muchas gracias, Ale. Lo de que coincidan las campanas de duelo con la pancarta de Salvemos el Centro no estaba preparado. Bueno, llamamos por favor al siguiente de los ponentes. No sé si retomamos el orden habitual, ya que ha llegado. Y nos acompaña ahora sí, don José Ortiz, alcalde y concejal de Turismo del excelentísimo Ayuntamiento de Vejer. Bueno, ¿se escucha? Sí, ¿se escucha? Bueno, buenas tardes ya, y perdonad el retraso, pero problema esto sí de traslado de Vejer aquí, pero encantado y agradecerle que me hayan invitado a esta conferencia donde lo que quieren es que traslademos nuestra experiencia en Vejer de la Frontera. A ver, hoy está hablando este alcalde, pero podría estar hablando los 12.893 vecinos de Vejer de la Frontera, porque el éxito no es de este alcalde, el éxito es de un esfuerzo común, un esfuerzo conjunto de todos y cada uno de los vejeriegos y de las vejeriegas. Ese es el éxito de Vejer, y cuando digo esto porque el patrimonio, que nuestro casco histórico es un patrimonio en su conjunto, pero también el conjunto de las viviendas, todo, absolutamente todo, tiene la implicación vecinal. Son los vecinos los que pintan la fachada. En Vejer, como sabéis, está prohibido los zócalos, tiene que ser todo absolutamente blanco y las puertas pueden tener solamente 3 colores, o blanca, o gris, o color marrón tabaco, como le decimos allí en el municipio. Perdón, verde. El gris lo hemos prohibido hace poco. De tal manera que los vecinos, sin que el ayuntamiento le obligue a pintar, los vecinos pintan su fachada. Y tengo que decir que aunque tengamos vecinos que a lo mejor por diversos motivos no pueden, el ayuntamiento nunca ha tenido que tramitar una orden de ejecución, aunque las normas así lo establezcan, porque al final siempre optamos por el diálogo, por la mediación, y al final la gente siempre se suma, porque si no queda bastante señalado que la fachada esté en mal estado. Pero también es verdad que cuando entramos a gobernar dijimos que si queríamos que nuestros vecinos tuvieran pintada su fachada, el primero tiene que ser el propio ayuntamiento quien diera ejemplo. Y a partir de ahí lo que hicimos fue pintar fachadas municipales, limpiar solares municipales, obligar a algunos solares a que lo limpiaran para que el pueblo estuviera en perfecto estado de conservación. Cuando yo llegué a la alcaldía asumí turismo por una razón, porque turismo es todo. Turismo es limpieza, turismo es cultura, turismo es sanidad, turismo es seguridad, turismo es todo. Hicimos un plan de trabajo bastante ambicioso. En cuanto al tema también de conservación, tenemos una norma, y es que por mucho esfuerzo que nos cueste, una vez al año hay que arreglar una calle del municipio de forma obligatoria del casco histórico. Tenemos delimitadas las calles, hablamos con los vecinos y son ellos junto con nosotros los que establecemos la prioridad para ver qué calles arreglamos, pero siempre una del casco histórico donde se está quitando la acera para ponerla toda al un nivel y también pues para adaptarla para personas con discapacidad. Aprobamos una ordenanza municipal, también muy importante, en el cual una ordenanza de convivencia donde está prohibida la publicidad en dípticos, en coches, en farolas, en el mobiliario urbano, cualquier tipo de publicidad está prohibida, y también las terrazas. Vejer ha crecido mucho desde el punto de vista gastronómico, por el hecho de la implicación de todo el sector. Allí, por ejemplo, no está permitido lo que son las terrazas de publicidad, sino que todas tienen que tener una uniformidad, una estética, una relación que tiene que ser madera, mimbre, prohibido el aluminio en el casco histórico de nuestro pueblo. En materia del patrimonio, también consideramos fundamental que el Ayuntamiento de Vejer pasara a aumentar el patrimonio municipal. Y compramos el castillo, que es el emblema en cuanto a monumentos junto a la parroquia, ya es de propiedad municipal en su gran mayoría. Y ahora este año empezamos las obras con un proyecto bastante importante que presentamos al 1,5% cultural. Otro de los éxitos de Vejer ha sido darle vida a los monumentos, darle vida a los rincones de Vejer. Las murallas de la Segur siempre han estado ahí, pero lo que hemos hecho es darle vida. Y donde antes había unas murallas y estaba completamente, sin vida, ahora, por ejemplo, hacemos un desfile de modelos. O, por ejemplo, la Plaza de España, la plaza principal del municipio, donde antes había una fuente y hoy está la fuente, ahora hacemos un espectáculo ecuestre.
y el casco histórico de Vejer en su conjunto, que todos los hemos visto, pues lo que hacemos es lo apagamos y lo iluminamos con 12.000 velas. Y si hablamos, por ejemplo, de la Corredera, donde antes habían terrazas y el público no podía pasear, ahora lo que hemos hecho es quitar las terrazas del paseo con el objetivo de que el paseo sea completamente peatonal, y este año, por ejemplo, pues hemos hecho nuestra primera alfombra del Sal, históricamente que el Corpus Christi ya pasaba por el paseo de la Corredera. Pero os pongo otro ejemplo. Donde antes había un aparcamiento, ahora hay un macetón. Y eso lo hemos quitado del casco histórico. Y tengo que decir, y donde quiera que vaya lo digo, que nunca tendré palabra de agradecimiento a los vecinos y vecinas de mi pueblo, porque han sabido comprender la importancia de mantener en buen estado nuestro patrimonio, de conservar nuestro casco histórico y de embellecer nuestro pueblo. Y eso ha generado molestia, porque evidentemente en el casco histórico, donde antes había un coche que podía aparcar, ahora hay un macetón. Y lo han comprendido bien, porque con esto enlazo a lo que decía en mi primera parte de la intervención, de que el éxito es conjunto. Los vecinos han sabido comprender que, por ejemplo, en la Corredera, donde antes había 35 plazas de aparcamiento, ahora hay terrazas, para que el peatón pueda pasar por el paseo. Eso lo han comprendido, pero también es verdad que le hemos buscado alternativas. En el casco histórico de Vejer aprobamos un plan de movilidad donde está, por la mañana puede aparcar todo el mundo, pero a partir de las 6 de la tarde tenemos la zona verde, de tal manera que solamente pueden aparcar residentes en el municipio, pero también hicimos un aparcamiento subterráneo, lo impulsamos, que es de iniciativa privada, donde tiene 165 plazas de aparcamiento. En definitiva, este plan de movilidad lo que ha hecho es quitar coches del casco histórico, y yo desde aquí tengo que decir que la movilidad avanza, que es una apuesta decidida, es valiente, pero hay que hacerla. Yo, por ejemplo, no sé si aquí hay alguien de Arco, pero yo, por ejemplo, veo necesario, por ejemplo, que la plaza donde está el ayuntamiento se quite esos coches. Y al final, somos políticos, nos debemos a la ciudadanía, tememos a la crítica política, pero un coche que se quita, ningún alcalde lo vuelve a poner. Eso está, no hay marcha atrás. Y yo creo que es fundamental este tema. Nosotros, insisto, pusimos la zona verde, gratuita para los vecinos, de tal manera que a las 6 de la tarde, en un ámbito del casco urbano, solamente pueden aparcar vecinos del casco histórico, pero insisto, junto a ellos pusimos en marcha el aparcamiento subterráneo, y la semana que viene ponemos en marcha el primer bus urbano en Vejer para poner ya un servicio de lanzadera que lleve los aparcamientos a la zona nueva de San Miguel, las personas que quieran visitar. En el tema del patrimonio, el castillo, donde decía antes de la Corredera, decía antes, por ejemplo, de la Segur, donde hemos llevado desfile de modelos, festival de jazz, hemos llevado todo tipo de mercado medieval. Ahora, por ejemplo, en el castillo no solamente queremos patrimonio para el turismo, sino también para el vecino. Se da la circunstancia de que hay vecinos de los pueblos que no conocen el patrimonio que tiene en su pueblo. Entonces el castillo de Vejer no lo queremos hacer para museo, sino que lo queremos destinar, el castillo de nuestro pueblo es para artes escénicas. La Escuela Municipal de Danza, la Escuela Municipal de Teatro, la Escuela Municipal de Música, todo lo queremos meter en el castillo para que lo disfruten los vecinos, pero al mismo tiempo que tenga su atractivo cultural. Y después la ordenanza de convivencia ciudadana. No se puede permitir que en la puerta de una parroquia se ponga publicidad. Y eso lo tenemos que entender. Eso lo tenemos que entender. Al igual que no se puede entender que en la puerta de una parroquia exista un coche aparcado. Lo tenemos que entender, pero eso no es solamente embellecer un pueblo, es hacer un pueblo. Eso es hacer pueblo, eso no es mirar para el turismo, porque una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es, y yo le temo mucho, la turismofobia. Que el vecino de tu pueblo vea que todo lo hace para el turismo. Eso es un peligro en el que no podemos caer, sino que tenemos que ir de la mano y lograr el equilibrio adecuado. Y aquí, por ejemplo, también algo que estamos haciendo, que ayer tuvimos el acto del turismo en Vejer, es reconocer, acordarnos, destacar a aquellas personas que hicieron por el turismo en su día, y que hay que tener en cuenta que no se nos olvidemos que para estar donde estamos ahora mismo tenemos que evidentemente acordarnos de todos los que han hecho para que estemos hoy aquí. En cuanto a limpieza, yo animaría a cualquier alcalde a que no escatime en limpieza.
Si tú vas a una casa de un familiar, de un vecino, y está sucia, a esa casa no vuelves a ir más. Si vas a un restaurante que está sucio, no vuelves a ir más. Y un pueblo tú no puedes escatimar en limpieza. Tienes que involucrarte en limpieza y hacer campañas de concienciación. Ahora, por ejemplo, estamos poniendo en marcha una experiencia piloto. En Vejer aún existe el bolseo, de tal manera que la bolsa basura la depositamos en la misma puerta. Y ahí estamos haciendo una campaña repartiendo unos cubos, pero Vejer no es como Cádiz capital, que tiene los zaguanes, los solares, las entradas amplias, sino que las viviendas, ya prácticamente la puerta de la vivienda la que da a la calle. Entonces estamos repartiendo unos tipos de cubos homogéneos para que todos los vecinos depositen la basura en esos cubos y evitar el bolseo que también embellece, afea el municipio. Por lo tanto, el Vejer conserva el patrimonio desde todos los puntos de vista, no solamente con obras, sino quitándole coches a su alrededor, quitarle publicidad agresiva a su alrededor, darle vida, darle valor. Donde hay una plaza, donde hay un monumento, donde hay un espacio, un rincón atractivo, tú tienes que hacer lo posible para que lo disfrute, para que le dé vida, para que se vea como nunca nadie antes lo ha visto. Y, por supuesto, la implicación y la colaboración ciudadana. Yo no soy partidario de las multas, pero te tienes que dotar de un instrumento legal para poder exigir en el caso de que alguien no pueda, no quiera, o mejor dicho, no quiera. Y en este sentido, tengo que decir de que Vejer no ha puesto ninguna sanción a ninguna terraza por incumplir la ordenanza, pero que la tienes que tener para que todo el mundo sepa que tiene consecuencias en no hacerlo. Y no se puede permitir que estemos sentados con una parroquia, con un arco de la Segur, con un convento de las más concepcionistas y que tengamos una terraza de Coca-Cola, de Sprite y de 7-Up. Eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir porque yo creo que en el gusto, en la elegancia está también la diferencia de los demás. En definitiva, lo que yo quiero trasladar a ustedes hoy es que Vejer, el éxito es del todo el pueblo, que estamos todos implicados, que el vecino ha sabido sacrificar problemática suya en cuanto a aparcamiento, en cuanto a limpieza de fachada, porque ve que es un esfuerzo colectivo, que todos tenemos que arrimar el hombro para poder vivir del turismo, pero no un turismo cualquiera, un turismo de calidad, un turismo familiar y un turismo cultural. Y sobre todo el éxito está, insisto, en darle vida a los monumentos, conservarlo bien, mantenerlo limpio y darle vida. Temas como un festival de jazz, como una noche de vela, como un espectáculo ecuestre en una simple plaza, le da vida a un municipio y también hace que personas de tu pueblo cercano pues vayan a él. En definitiva, es lo que os quería trasladar y si tiene alguna consulta, a vuestra entera disposición. Bueno, como estamos hablando de patrimonio, voy a reivindicar, señor alcalde, la palabra casa-puerta. En Cádiz son casa-puerta, no zaguanes. Y eso es patrimonio muy, muy de Cádiz. Eso es. Bueno, continuamos con la... Muchas gracias por su intervención. Continuamos con la sesión. Y ahora llamamos al orden a don Carlos Alonso, jefe del área de documentación y difusión del Centro de Arqueología Subacuática de la Junta de Andalucía. Adelante. Bueno, muchas gracias a la organización del evento por habernos dado la posibilidad de estar aquí presente y comunicaros, bueno, un poquito del trabajo de lo que hacemos. Vamos a hablar de un tipo de recurso turístico, en este caso el patrimonio arqueológico subacuático, un patrimonio muy desconocido, tan desconocido que de los cerca de 1000 grupos de investigación en humanidades que hay en Andalucía, no hay ninguno absolutamente que se dedique al tema del patrimonio subacuático todavía. Afortunadamente ya existe un máster donde están saliendo en la Universidad de Cádiz expertos en esta temática, con el que colaboramos. Ve pasando a mi ritmo. No, vale. Me tienen que perdonar, pero estoy saliendo de un resfriado. Y os decía que es un recurso turístico, de hecho es lo que se llaman los patrimonios emergentes, del cual conocemos la mínima parte. Todavía hay muchísimo por andar y esperemos que con ese desarrollo de la investigación y de nuevos investigadores esto vaya avanzando. Me propuso Belén que hablase un poco, bueno, de dónde vengo.
¿Y quién soy, no? ¿Quién soy? Ya lo habéis visto. Trabajo en el Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que tiene sede en el balneario de La Palma, en Cádiz. Y dentro de ese ámbito, al igual que el Instituto, pues pertenecemos como agencia pública que somos a la Consejería de Cultura, para la que trabajamos pues en el ámbito de la documentación, es decir, viendo, investigando dónde se encuentra ese patrimonio, en este caso nuestro, arqueológico subacuático, en base a las fuentes de información, interviniendo, desarrollando proyectos arqueológicos cuando la Consejería de Cultura así nos lo pide, proponiendo medidas de protección, y en ese sentido tenemos una vinculación muy estrecha con los cuerpos de seguridad del Estado, a los que les sigo dejando que después hablen del tema, formando a profesionales y difundiendo. ¿Por qué difundir el tema del patrimonio arqueológico subacuático? Bueno, es un patrimonio, es un recurso cultural que es, como la ley contempla a todos los niveles, un derecho social del ciudadano, conocer, acercarse, a tener accesibilidad al patrimonio. Es, por tanto, un elemento de dominio público y toda la labor que se realiza sobre ese patrimonio desde el ámbito principalmente de la Administración, pues se realiza con fondos públicos y en ese sentido pues es necesario dar a conocer toda esa labor. Pero también es un recurso turístico. El patrimonio, tanto de tierra como el más desconocido, que es el subacuático, evidentemente tiene un potencial de uso. Un potencial de uso que hoy en día está muy limitado. Muy limitado simplemente por el desconocimiento y por la falta un poco de cómo organizarlo y cómo gestionarlo. La UNESCO, desde que sacó en el año 2001 la Convención sobre el Patrimonio Arqueológico Subacuático, ha querido potenciar el patrimonio subacuático como recurso turístico, pero siempre desde el punto de vista de la responsabilidad de su preservación, de su conservación. Es un patrimonio que cada vez estamos conociendo mejor en su contexto. Hace unos cuantos años nuestros museos eran prácticamente, como tenemos aquí a la izquierda, una exposición de piezas en la que en el mayor o mejor de los casos ponía de procedencia subacuática. Pero bueno, eso lo único que atraía es a la visión de la pieza, a la atracción por querer tener esas piezas, de alguna manera fomentaba el coleccionismo, pero no se explicaba qué es lo que significaba, de dónde venía, qué fruto de qué comercio es esa pieza, en qué contexto había aparecido, etcétera, etcétera. Afortunadamente las nuevas tecnologías están permitiendo otro concepto de museo, como ejemplo pues el Arcua o el MARC es el Museo Arqueológico de Alicante, o el Arcua en Cartagena, o ya como caso extremo al cual estamos muy distantes, recientemente en China pues se ha creado un museo de la Ruta de la Seda en el cual lo que se enseña es un barco en proceso de excavación. Entonces el museo es la musealización del propio proceso arqueológico de estudio, investigación, etcétera, etcétera. Hay otras formas de acceso que ya se vienen dando desde hace tiempo en diferentes puntos, la creación de parques arqueológicos subacuáticos, el caso de Baia en Nápoles, donde pueden verse restos de un complejo palaciego imperial romano sumergido. En Croacia, donde los yacimientos, los pecios se están metiendo en jaulas para evitar el problema del expolio, ese es uno de los grandes problemas del patrimonio. O en Sicilia, donde también había temas de ruta, siempre propuestas controladas, propuestas que fueran fácil de controlar el acceso y de evitar, lo más peligroso aquí, el daño sobre el patrimonio. ¿Por qué? Porque mientras que un patrimonio de tierra es relativamente más fácil, vamos a llamarlo, y lo de relativamente lo pongo con muchísimas comillas, el patrimonio subacuático es invisible en el sentido de que es muy difícil de controlar, muy difícil de saber qué actividad se está haciendo, porque hay una lámina de agua que lo cubre todo y por tanto no se puede saber qué es lo que hace una persona desde un barco. Afortunadamente también las tecnologías están permitiendo avanzar en ese sentido. Hoy en día un yacimiento subacuático no hay ningún impedimento legal para que se pueda visitar. Es decir, incluso los clubes de buceo, las guías de buceo recogen visitas a yacimientos subacuáticos. Es legal. A nosotros muchas veces nos llaman y nos dicen ¿qué puedo hacer para llevar buceadores? Bueno, pues simplemente llevarlos. El problema es que hay una legislación, eso sí, que impide el tocar cualquier elemento, por supuesto, expoliarlo o ya está clarísimo que es el delito. Es una actividad, la del buceo asociado a la visita a yacimientos subacuáticos, que cada vez tiene más demanda en todo el mundo
y que se está viendo como un nicho de empleo, como un nicho de un factor de potenciar económicamente a la comunidad local. Algunas veces han venido a consultarnos qué se puede hacer, algunas líneas, claro, depende de qué zona de Andalucía estemos hablando. Hay unas aguas maravillosas y magníficas que te lo permiten, hay otras, desgraciadamente, como las que vivimos en Andalucía Occidental, muy limitadas en su visibilidad, que condiciona muchísimo cualquier tipo de actividad. Pero el gran problema de todo es la concienciación. Hoy en día, con el paso del tiempo, vemos que en tierra, en el patrimonio terrestre, cada vez tenemos una mayor concienciación sobre el respeto a ese patrimonio, lucha contra ese expolio. En el caso del subacuático, podemos decir que cerca del 100% de los yacimientos que se encuentran a menos de 25 metros de profundidad están expoliados en algún momento del tiempo. Han sido expoliados en gran parte. Y que todavía ese expolio sigue. De hecho, la colaboración que tenemos con la Guardia Civil, desgraciadamente, la pone día a día de manifiesto. ¿A qué se debe? Hemos detectado que hay una gran diferencia entre lo que para un ciudadano es el patrimonio terrestre y el subacuático. El subacuático lo tenemos muy asociado a ese mundo mediático de Hollywood que nos llegan en las películas y a todos esos documentales pagados muchas veces por los cazatesoros para decir que el patrimonio subacuático, bueno, pues los tesoros, el oro, la plata, etcétera. Y curiosamente hay mucho sector de la sociedad que lo ven así, que vamos a sacar un barco, vamos a sacar el oro, la plata. No, vamos a ver, no lo hacemos con un patrimonio terrestre, ¿por qué lo vamos a hacer con un subacuático? Es un concepto de mentalidad, no sé si esa visión del pirata todavía la seguimos teniendo, pero es una realidad que hay un cambio ahí de mentalidad. Entonces nos propusimos ver que teníamos que ir avanzando y analizar de qué manera es posible crear una oferta turística ordenada o una oferta que pudiese ser activada desde el sector turístico, teniendo en cuenta que puede ser tanto en el ámbito terrestre como subacuático, a través de museos, etcétera. Por ejemplo, el Vasa, ese gran museo en Estocolmo que tiene en torno a 4 millones de visitantes al año, pues lamentablemente se ha demostrado con el tiempo que los tratamientos que se dieron de materiales orgánicos están haciendo que el pecio ahora se esté destrozando. Hay que buscar alternativas, es decir, la arqueología subacuática es una disciplina muy joven, os decía que es un patrimonio emergente que está empezando prácticamente y hay mucho por investigar y hay mucho por trabajar en pro de la conservación de ese patrimonio y de que no se nos pierda. Son unos bienes únicos y limitados, como todo el patrimonio histórico, que no pueden ser clonados y que tenemos, por tanto, que valorar como únicos en ese sentido y que están en peligro de desaparición. Cualquier iniciativa, por tanto, que hubiese desde la puesta en valor de un yacimiento subacuático desde un punto de vista turístico, tenía que pasar por pensar nosotros desde un punto de vista de la Administración en una estrategia que permitiese valorar, cuantificar los riesgos que puede haber para un elemento patrimonial, ¿no? Riesgos que pueden venir, por una parte, desde el conocimiento del buceador que se acerca, ve una pieza y dice, uy, me lo llevo de recuerdo de la inmersión, por desgracia bastante habitual, o riesgos simplemente de actividad simple de bucear en la zona. Es decir, cuando se va a visitar un barco hundido, se va con un barco, se ancla, se baja, se aletea, el ancla garrea por el fondo y está dañando el yacimiento. Entonces, eso ya está estudiado en muchos sitios, simplemente es poner unas infraestructuras, un fondeo fijo donde la gente tiene que agarrar a ese fondeo, no se puede fondear ancla, hay que bucear a una determinada altura del fondo para evitar el movimiento de los... Es decir, hay estrategia. El tema es valorarlo y a partir de ahí ir avanzando un poco en desarrollar esa metodología. ¿Qué es lo que hicimos? Pues hicimos un método de análisis que en su momento, si hubiese algún tipo de propuesta en este sentido, se podría aplicar, que partía de 4 factores. Lo primero es valorar la importancia patrimonial. No es lo mismo que una persona quiera poner en valor, una empresa o algo, un pecio fenicio del que se conservan muy pocos en el mundo, que un pecio, bueno, pecios son restos de barcos hundidos, del siglo XVIII, donde predominantemente lo que hay es artillería, como en este caso, una actividad de buceo muy agradable y con pocos riesgos, o un pecio del siglo XIX, del siglo XX, donde ya hay unas estructuras de hierro, de acero, cuyo daño es mucho menor. Es decir, habría que cuantificar desde esa perspectiva qué podemos poner en valor en función de esa importancia patrimonial. Por otra parte, la metodología, la forma esta de análisis, lo que nos llevaría es a decir, ¿todo se puede poner en valor en función de unas condiciones ambientales? Bueno, pues hay sitios donde no.
Entre otras cosas porque hay riesgos para la actividad del buceo. Hay zonas de corriente, zonas de mala visibilidad, zonas que tienen que ver con una actividad de pesca o donde puede haber aparejos de pesca hundidos, zonas donde también puede haber daño para el yacimiento porque al no ser visible desde costa, etcétera, etcétera, pueden haber expolios, entonces todo eso hay que tenerlo controlado. Hay que hacer la actividad compatible con otras actividades en el territorio marino, en este caso, es decir, que no esté en una zona de afición portuaria, que no esté en una zona de afección de pesca, o en una zona de usos militares, que esté en un espacio donde haya presencia de clubes de buceo o por lo menos facilidad de acceso y control de si llega alguien y se posiciona encima pueda estar haciendo alguna actividad de expolio. Y evidentemente desarrollar a partir de ahí un plan de uso. Un plan de uso simplemente es que te impone una serie de normas. Por ejemplo, un yacimiento pues solamente puede tener X visitas al día, un yacimiento solamente se puede bucear a X profundidad, solamente, bueno, todo lo que lleva en pareja, no, perdón, es que he hecho así con la mano, y un plan de difusión relativo a qué va a contarse. Cualquier oferta que quiera hacerse o cualquier proyecto de puesta en valor de un yacimiento tiene que valorar todo eso. Ya digo, no se puede poner en valor algo que es único. De hecho, Altamira, por ejemplo, pues lo tenemos cerrado al público, todo el mundo lo entiende y todo el mundo comprende que es un elemento único que no se puede cualquiera, por mucho que nos guste, ir a verlo. Lo mismo sucede en cualquier otro elemento patrimonial y en el subacuático también. Y en función de todas esas posibilidades, lo que sí hemos tenido claro es, como conclusiones del proyecto, y eso sí, es que no podemos mirar hacia otro lado, que cada vez hay una mayor demanda del sector de buceo por querer acceder a los yacimientos subacuáticos y que de una u otra manera esa oferta o esa demanda hay que controlarla y hay que ordenarla. Que el patrimonio evidentemente subacuático es una vía de negocio, un recurso de negocio que se puede utilizar por las comunidades locales del entorno, pero no solo desde una propuesta de la administración pública, sino desde la administración privada, que es, perdón, desde el ámbito privado, que es realmente donde se genera ese negocio y ese empleo, que es necesario, lógicamente, valorar ante cualquier propuesta que pueda venir si es viable o no poner en valor ese yacimiento en función de su importancia patrimonial, los riesgos, etcétera, etcétera, y que actualmente la legislación existente no hace falta cambiar nada porque tiene y permite crear esas normas de uso, ese plan de uso que es el que va a delimitar las condiciones, de manera que se puede sacar perfectamente una licitación a una empresa que quiera explotar en una licitación pública, que quiera explotar con visitas turísticas un yacimiento, poniéndole unas condiciones de qué tipos de uso se pueden hacer, carga de buceadores, zonas de fondeo, forma de seguimiento y evitar el control del expolio, etcétera, etcétera. Es decir, hay formas para hacerlo y hoy en día creo que si estamos en una capacidad, como en otros sitios se está dando, de admitir propuestas que vengan a querer poner en valor yacimientos subacuáticos desde una manera, sobre todo, sostenible, es decir, garantizar la preservación del elemento patrimonial, que era el gran problema que hay hoy en día. Muchas veces algo que la gente no entiende es que frente al yacimiento terrestre, donde se puede perfectamente excavar y musealizar los restos, etcétera, etcétera, un yacimiento subacuático en arqueología subacuática existen muchísimos problemas derivados de la conservación. Eso de pensar como antes y desgraciadamente socialmente se piensa, vamos a sacar un barco y vamos a exponerlo en un pabellón, como cuando en el 92 se quiso hacer, eso es inviable. No hay garantías de que eso se conserve, de hecho me remito al BASA, que se está deshaciendo. Entonces, la UNESCO lo dice muy claramente, dejemos de sacar pecios, vamos a poner en valor los yacimientos en su sitio, donde están. Y con lo demás, en tierra, montando museos, montando centros de visitantes, centros de interpretación, etcétera, para dar a conocer en ese contexto y en ese entorno los valores de ese patrimonio. Pero el yacimiento subacuático, dejémoslo tal cual, que se ha preservado, que se va a preservar durante siglos. Yo siempre le digo a una persona lo mismo, a las personas lo mismo. ¿Qué sabríamos hoy de las antiguas pirámides de Tutankamón, por ejemplo, sin irnos a otro, si con la tecnología y la ciencia que hay hoy en día se excavase esa tumba?
evidentemente el nivel de conocimiento sería infinitamente. Eso pasa también hoy en día. Tenemos unas limitaciones técnicas, aunque nos creamos que somos los reyes del mambo. Vamos a esperar que los yacimientos subacuáticos dentro de poco habrá un desarrollo tecnológico capaz de bucear, de excavar, de conservar y de preservar mejor de lo que somos capaces de hacerlo ahora. Sobre todo por el bien de nuestro patrimonio, que a fin de cuentas es nuestro legado y lo que tenemos que preservar. Muchas gracias.